Bueno, ahora sí, buenas tardes y bienvenidos a la cuarta formación online de Big Mat. Mi nombre es Estefanía Clemares, soy la responsable de servicios al cliente de la plataforma y vengo a presentaros esta jornada en la que nos vamos a centrar en los sistemas de iluminación LED, además de que también veremos algunos ejemplos para resolver diferentes proyectos. Como es habitual, durante la explicación os enviaremos algunas preguntas para sentar conceptos importantes y que vosotros podáis ir lanzándonos vuestras apreciaciones. Tenéis un chat disponible también para poder ir lanzándonos vuestras preguntas que resolveremos al final de la formación y si viene a colación también resolveremos durante la formación. Al finalizar la jornada, como siempre, os lanzaremos una pequeña encuesta. Para nosotros es súper importante porque es lo que nos ayuda a mejorar estas formaciones y a ofreceros las formaciones que realmente necesitáis. Así que os animo a responderla. En esta jornada vamos a contar con Iván Leandro, que es técnico comercial y formador de SECOM. Así que, Iván, todo tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la presentación. Y sí, como bien dice, vamos a presentaros un poquito unos conceptos básicos de iluminación y Iván, creo que luego... no se te escucha. ¿Escuchas? Perdón, ya está. Pues sí, como decía, vamos a presentaros una pequeña introducción a lo que es la iluminación LED y luego os vamos a presentar también, pues bueno, cómo se hacen unos pequeños estudios, unas simulaciones para ver cuántas luminarias podemos poner en una sala, cumplir normativas, etcétera, etcétera. Entonces, espero que os sea ameno y vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito por explicar la tecnología LED, ¿vale? Vamos a explicar qué es la luz, así a grosso modo. La luz es una radiación electromagnética, ¿vale? La luz se compone, es una onda, ¿vale? Y como todas las ondas, pues bueno, tenemos en la parte del espectro pues diferentes longitudes de onda, ¿vale? Tenemos los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta y la visible, que compone esta parte del espectro, ¿vale? Entonces sabéis que se componen de los tres colores primarios, el azul, el verde y el rojo, y con esos hacemos toda la combinación, ¿vale? Entonces el ojo humano, como veis, solo es capaz de ver esta parte del espectro, pero hay otras muchas ondas. Eso introduciendo lo que es la luz, ¿vale? Pero bueno, luego centrándonos en lo que es ya iluminación como tal, vamos a ver aspectos básicos, ¿vale? Uno de los más importantes y que siempre pasa desapercibido es la temperatura de color. Elegir una buena temperatura de color va a hacer que el ambiente en una zona sea mejor o peor, ¿vale? Como ejemplo, yo en un hospital, por ejemplo, si entro y veo una luz blanca, me da la sensación de limpieza, de claridad, ¿vale? Sin embargo, si veo una luz amarillenta, pues quizá me da otra sensación más de calidez o de otro tipo de estancia, por ejemplo, un salón de una vivienda. Entonces, elegir adecuadamente la tonalidad de luz pues es bastante importante. Los tonos fríos, como os digo, en un sitio donde haya o donde se quiera mostrar limpieza, claridad, donde haya que tener, pues eso, una sensación de limpio, de luz, de claridad, pues usamos este tipo de tonos. No lo usaría, por ejemplo, en un baño, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que parece que el tono frío pues da esa sensación de más luz, pero en realidad no lo es simplemente más claridad, pero no más cantidad de luz. Hay que tener en cuenta que los tonos fríos tienen una baja reproducción del color. Esto quiere decir, que lo veremos más adelante, que un CRI o un índice de reproducción cromático no vamos a poder conseguirlo muy alto si el tono es muy frío. Sin embargo, si el tono es un poquito más cálido, sí. Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Vale? Un tono neutro sería el recomendable para una oficina, por ejemplo. Es una luz que ni es muy azulada ni es muy cálida. Es una luz muy cómoda para trabajar y aquí sí podemos conseguir una alta reproducción de color, ¿vale? Porque ahora veréis que como se divide en componentes, podemos dar más cantidad de luz
o más cantidad de energía en toda la parte del espectro y eso hará que los colores se reproduzcan mejor. Los tonos cálidos pues, son muy recomendables para crear ambientes relajantes y confortables, por ejemplo, pues, en el salón de una vivienda, en un local de restauración, en un restaurante, por ejemplo, en una bodega, en algún sitio así un poquito con madera, con tonos oscuros, pues darle una sensación de calidez. Esto es lo que hemos comentado del CRI, ¿vale? El CRI es el índice de reproducción cromático que el Sol tiene el 100%, ¿vale? Entonces el Sol se supone que nosotros bajo la luz del Sol todo lo que vemos es su color, ¿vale? No está falseado el color. Entonces con un CRI alto pues vamos a poder ver todos los colores más vivos y con un CRI un poquito más bajo pues los colores es como que se oscurecen, no se ven como son en realidad. Y aquí está la explicación. ¿Vale? Con un CRI alto, nosotros, como os he dicho antes, la luz se compone de una componente azul, una verde y una roja. ¿Vale? Si nosotros en toda la parte del espectro damos cantidad de energía, de luz, en este caso, vamos a poder reproducir muy bien esos colores. Sin embargo, en este, que es un CRI más bajo, vemos que tenemos mucho azul, un poquito de verde y casi nada de rojo. Esto quiere decir que vamos a tener peor reproducción del rojo, por lo tanto el CRI baja. ¿Vale? Un CRI 100% con una iluminación artificial no se va a poder conseguir nunca, porque el CRI 100 es el sol. ¿Vale? Pero si nos podemos acercar mucho con la tecnología LED a un CRI 97, 98, 95, a partir de un CRI 80 ya está bastante bien, ¿vale? Ya no se falsea el color, pero cuanto más nos acerquemos a ese CRI 100, pues mejor será. ¿Dónde querremos conseguir ese CRI alto? Por ejemplo, en una frutería, en una pescadería, en una tienda de ropa, ¿vale? O en una exposición, por ejemplo, de madera, de piedra, una exposición de azulejo, en una exposición de, no sé, cualquier exposición, ¿vale? En un concesionario de coches, ¿vale? Se puede conseguir un CRI alto para que el color del coche resalte más y llame más la atención, ¿vale? Luego tenemos un aspecto también muy importante, sobre todo en oficinas, ¿vale? O en espacios de trabajo, que es el UGR, ¿vale? El UGR es el índice de deslumbramiento unificado. Esto quiere decir que cuando nosotros entramos en una sala, si la sala es muy oscura y está muy iluminada, cuando entremos en la sala nos va a dar una sensación como de que hay mucha luz y nos va a deslumbrar, ¿vale? Entonces, dependiendo del índice de deslumbramiento, esto lo indica normativa, ¿vale? Pues tendremos una situación más cómoda o más incómoda en esa sala, ¿vale? Normalmente en una oficina donde el personal está trabajando 8 horas diarias, recomiendan que el UGR sea inferior a 19, ¿vale? Que sea lo más cómodo posible y que la luminaria no deslumbre o que deslumbre lo más mínimo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, ponemos un proyector enfocando a la cara de alguien, pues evidentemente el UGR va a ser alto y va a deslumbrar, ¿vale? Una luminaria, una pantalla con un difusor prismático que tenga un UGR bajo, un UGR inferior a 19, va a ser muy cómodo para trabajar y jamás va a deslumbrar al personal, ¿vale? Entonces, dependiendo también de la dirección donde esté la luminaria y la altura que esté el ojo humano, pues va a deslumbrar más o menos, ¿vale? Todos estos parámetros, este sobre todo, se pueden sacar muy fácilmente con un estudio lumínico, que veremos más adelante en la presentación lo que es, por si alguien no lo sabe. En un estudio lumínico podemos calcular en cada punto el índice de deslumbramiento, ¿vale? Con las pantallas que situemos o con otro tipo de luminaria. Como os he adelantado, pues en una oficina o en una sala de reunión, un UGR 19 sería lo más adecuado, ¿vale? Pero existen zonas donde el UGR tiene que ser inferior. Por ejemplo, en zonas donde necesitemos una precisión muy exacta, como puede ser en una relojería o cuando se está dibujando algo o en un taller donde
las piezas sean muy pequeñas, no podemos estar levantando la vista, deslumbrándonos y luego enfocando otra vez, ¿vale? Entonces, ese UGR, ese índice de deslumbramiento tiene que ser muy bajo en esos sitios para que siempre tengamos la vista enfocada a donde estamos trabajando. No sé si os ha pasado alguna vez, pero si miráis una luz de forma fija, luego cuando intentáis abrir y cerrar los ojos, estáis viendo esa luz, ese reflejo, se os queda como grabado en la memoria de la retina. Pues con un UGR bajo eso no sucede, ¿vale? En zonas de paso, en un pasillo, por ejemplo, pues no es tan importante, porque al final tú pasas y ya has pasado, ya está. No estás allí 8 horas diarias trabajando. ¿Vale? En una recepción, pues tampoco estás continuamente en la recepción, ¿vale? Que los trabajadores sí, quizá en la zona donde esté el trabajador sí haya que poner una luminaria que tenga un UGR bajo, pero en una sala de espera o en un sitio donde la gente va de paso, no es tan importante, ¿vale? En una tienda tampoco, tú al final entras a la tienda, compras y sales, ¿vale? No vas a estar allí continuamente. Entonces, dependiendo del uso, que sepáis que la normativa indica un valor máximo o mínimo de UGR que tiene que haber, ¿vale? Siempre veréis en las cajas de las luminarias, tiene 1000 lúmenes, 2000, 3000. Aquí está la diferencia entre lumen y lux, ¿vale? Un lumen es la cantidad o la unidad de flujo luminoso que emite una luminaria. Y un lux es esa cantidad en una superficie, ¿vale? En un metro cuadrado. Cuando la normativa nos dice que tiene que haber 500 lux en una sala, en una zona, no significa que poniendo una luminaria de 500 lumen vayan a haber 500 lux. No. Seguramente necesitarás una luminaria de 3000, 4000 lúmenes para que en un metro cuadrado tengas 500 lux. También va a depender mucho de la altura, ¿vale? De la altura y de la cantidad de luminarias que pongamos y del espacio que queramos cubrir. Por eso se diferencia aquí entre lumen y lux, ¿vale? Que sepáis que lumen es la cantidad de luz que sale de la luminaria y lux es esa cantidad de luz en una superficie. Iván, nos dice un asistente que qué pasa con los que trabajan en la tienda, con buen criterio. Entiendo que la normativa tiene en cuenta las personas que trabajan en los establecimientos. Sí, es lo que, como os he comentado, en la recepción. En una recepción, tú tienes la zona de recepción, donde sí que hay luminarias con un UGR que no tiene que ser inferior a 19, pero donde está el recepcionista, sí que debería haber una luminaria con un UGR bajo. Por eso, por ejemplo, se pueden colocar proyectores pequeñitos iluminando al mostrador que tienen un UGR bajo y en el resto de zona colocar una iluminación general, ¿vale? Que tenga un UGR no tan bajo. Evidentemente, cuando el recepcionista está trabajando en su puesto de trabajo, está sobre la mesa, no está sobre la recepción. Entonces, por eso se puede colocar en una tienda igual. En una tienda, normalmente el personal que hay en la tienda se está moviendo continuamente, no está fijo en una estancia, a no ser que sea un cajero o algo así, pero normalmente va rotando. Entonces, no significa que tenga que tener toda la sala ese UGR. Aclarado, yo creo. Gracias. Nada. Otro aspecto muy importante es el efecto flicker, ¿vale? Que no sé si os suena o no, pero hay personas más o menos propensas a tener efectos secundarios negativos al estar debajo de una luz, ¿vale? La luz, cuando nosotros la emitimos en una luminaria, tiene una frecuencia de refresco, ¿vale? Es como las pantallas o como una película. Si yo pongo 25 imágenes por segundo, mi ojo no es, nuestro ojo, el ojo humano, no es capaz de distinguir entre esas 25, sino que lo ve como un vídeo. ¿Vale? Pues aquí pasa algo parecido. La frecuencia de refresco que tiene, el parpadeo que tiene la luminaria, no, el ojo no lo ve, pero sin embargo hay personas propensas a recibir ese parpadeo, no notarlo en el ojo, pero que su cerebro sí lo note. Entonces sí que puede producirle algún efecto secundario un poquito molesto, como pueden ser náuseas, mareos o dolores de cabeza, si el flicker es alto, ¿vale? El flicker es ese efecto de parpadeo. ¿Cómo se reduce ese efecto de parpadeo?
poniendo un driver anti-flickering, ¿vale? Poniendo un driver que reduzca ese parpadeo. Simplemente las luminarias que suelen ser muy baratas no suelen llevar driver anti-flickering, ¿vale? Son luminarias que si cogéis una cámara de móvil y las enfocáis a la luminaria, veréis cómo aparecen estas rayas que aparecen aquí en la imagen, cómo van pasando rayas, y cuando una luminaria tiene ese efecto o ese driver anti-flickering, cuando enfoquéis con la cámara del móvil no os aparecerá, ¿vale? Simplemente es eso. Hay personas que lo notan, que cuando están 8 horas diarias durante un año debajo de una pantalla que tiene flicker, sí que notan ese efecto, sí que les puede producir esos efectos secundarios, y hay otras que no. Yo, por ejemplo, donde trabajo, y mira que trabajamos aquí en una empresa de iluminación, las pantallas no tienen driver anti-flickering. Y a nosotros los que estamos trabajando no nos pasa nada. Hay otras zonas de la oficina donde sí hay pantallas con driver anti-flickering porque a alguien en algún momento le ha molestado. Y se comprueba, ¿eh? Que no es una cosa que nos estemos inventando, es que es real, ¿vale? Igual que hay personas, pues no sé, más propensas a ponerse enfermas, pues hay personas que lo detectan, que este parpadeo sí lo notan. Luego otro aspecto que, bueno, esto es más de cuando se trata de luminarias de exterior o luminarias deportivas, que a lo mejor hay que tener un grado de IP o un grado de IK, pues simplemente que sepáis un poquito el grado de IP que es, ¿vale? El grado de IP es la protección frente a polvo y líquido, ¿vale? El primer dígito, por ejemplo, si tenemos una luminaria IP 65, significa que el 6 indica que es a prueba de polvo, ¿vale? Y el 5 indica que es a prueba de protección contra los chorros de agua. Por lo tanto, esa luminaria no la podríamos sumergir, pero sí podría estar en el exterior cayéndole lluvia, por ejemplo. O una luminaria IP44. La luminaria IP44 significa que tiene protección contra objetos mayores a 1 milímetro, ¿vale? No pueden introducirse en la luminaria objetos mayores a 1 milímetro y... Esperarse que me lo tapa a mí ahora. Tiene una protección contra salpicaduras, ¿vale? Por lo tanto, no puede caerle agua de lluvia, pero sí podría estar, por ejemplo, cerca de una bañera. No dentro de la bañera, porque tendría que ser IP65 en el techo, evidentemente. No lo vamos a poner en el suelo. Pero tiene protección contra salpicadura, ¿vale? Una luminaria IP54, por ejemplo, tendría protección contra polvo y protección contra salpicadura. Podríamos colocarlo en el exterior, pero protegido del agua de lluvia, ¿vale? Si le salpica alguna gota de agua no pasaría nada, pero no puede caerle chorro de agua. Una luminaria IP68, por ejemplo, sería prueba de polvo y que puede estar sumergida en una piscina, ¿vale? Eso es lo que indica el grado de IP. Y el IK, que sí que ha faltado aquí en la presentación, el IK es protección contra impactos, ¿vale? Un IK 10, por ejemplo, significa que puede darle una masa de 10 kilos a 1 metro de altura y no romperlo, ¿vale? Eso es el grado de IK. Existe IK 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8. Y luego ya el IK 10, que sería el máximo grado de protección. Y ahora, pues no sé si vamos a hacer un pequeño receso para ver si tenéis alguna duda. Vamos a avanzar porque no sé qué problema técnico hay, pero no se puede lanzar la pregunta, así que vamos a avanzar y a ver si en la siguiente podemos hacerlo. Vale, perfecto. Pues seguimos. Vale. No sé si conocéis lo que es un estudio lumínico. Os he hablado antes de que en un estudio lumínico podríamos calcular el valor de UGR, pero no sé si todo el mundo conoce qué es un estudio lumínico. ¿Vale? Un estudio lumínico es representar o calcular, en este caso, cuántas luminarias necesitamos y su disposición en una sala para conseguir los valores que indica normativa. ¿Vale? Como os he dicho antes, por ejemplo, una oficina serían 500 lux con un valor de UGR inferior a 19 y una uniformidad superior a 0,5 o 0,6. Todos esos valores están dados en la normativa, ¿vale? Y son los que mediante un estudio lumínico podemos pues sacar, ¿vale?
Entonces, desde aquí nosotros sí que realizamos estudios lumínicos porque entendemos que no todo el mundo puede o sabe usar este software. Los estudios lumínicos son totalmente gratuitos. Seguramente a cualquier empresa que le pidáis un estudio lumínico del sector de la iluminación os lo hará y será gratuito. A nosotros nos lo podéis pedir sin ningún problema. Oye, es que tengo una sala de, no sé, 5 metros de altura o 3 metros de altura con un largo de 8 metros, un ancho de 2 metros y medio y su uso va a ser para una oficina. ¿Qué cantidad de pantallas necesito para cumplir la normativa? Pues nos podéis pasar esos datos y nosotros os podemos hacer el estudio lumínico sin coste alguno. ¿Vale? Entonces que sepáis, bueno, que eso es lo que es un estudio lumínico. Los aspectos más importantes son, pues, como os he podido comentar, el uso del local, ¿vale? Que nos va a determinar el nivel de iluminación y la uniformidad. Para cumplir ese nivel hay una normativa, ¿vale? Una normativa reglamentaria. Las medidas del local, largo, ancho y alto, son muy importantes. Si no es un rectángulo o un cuadrado, lo mejor es un planito, ¿vale? Un plano acotado o sin cota, un plano en CAD, donde nosotros podamos, nosotros o cualquier empresa de iluminación, se pueda pasar al software de simulación y realizar el estudio. Normalmente no se suele pedir mucho, pero el material constructivo del local es muy importante, ¿vale? Que las paredes sean blancas, grises, negras o rojas son importantes para el nivel lumínico y para el UGR, ¿vale? Igual que si el suelo es de un color específico o refleja mucho la luz porque es brillante o mate o el techo es gris o blanco, también es importante. Pero son datos que se suelen obviar. Son datos que se suelen obviar y no sabemos muy bien por qué, porque nosotros siempre solemos pedirlo, porque, ya te digo, puede ser que colocando 30 pantallas sea suficiente para conseguir el nivel si todo es blanco, pero quizás si hay una pared gris y un suelo negro, esa luz no refleje tanto y haga que necesitemos más pantallas para poder iluminar la sala cumpliendo normativa, ¿vale? Entonces, por eso los materiales constructivos del local son bastante importantes. El uso del local, bueno, el código técnico tiene un montón de usos de local, ¿vale? Veréis que dependiendo del uso, pues necesitamos más o menos nivel lumínico y más o menos uniformidad. ¿Vale? El código técnico que se sigue es el UNEN 124641, que indica los parámetros principales, ¿vale? Que son el nivel lumínico en lux, la uniformidad lumínica, que normalmente es, digamos, el valor mínimo entre el valor medio para sacar cómo de bien o mal repartida está la luz, ¿vale? Si tenemos una uniformidad de 0,1, por ejemplo, de un 10% de uniformidad, significa que tengo mucha diferencia entre el nivel mínimo y el nivel medio. Por lo tanto, van a haber zonas del local muy iluminadas y zonas muy poquito iluminadas. ¿Vale? Eso es lo que nos indica la uniformidad simplemente. Es cómo de bien o de mal está repartida la iluminación en el local. Un 100% de uniformidad sería que en todos los puntos del local hay el mismo nivel lumínico. ¿Vale? Un 50% significa que entre la mínima y la media tenemos pues un 50% del valor. Por ejemplo, si el nivel medio es 500 lux, el mínimo con un 50% de uniformidad será 250 lux, la mitad. ¿Vale? El índice de alumbramiento, que es el UGR, y el índice de reproducción cromática, que todo esto va a depender del uso que se le quiera dar. Por ejemplo, en una tienda de ropa, pues sería bastante importante poner un CRI alto para que la ropa tenga o se vea de un color pues real. Si ponemos una luminaria con un CRI 60, por ejemplo, pues seguramente cuando el cliente de la tienda salga a la calle con la ropa que se ha comprado, el color lo vea diferente, porque haya visto en la tienda que tiene un color y cuando salga es de otro, más o menos apagado o no es el color que la persona creía. ¿Vale? Entonces el índice de reproducción cromática es importante.
La normativa indica en tablas como estas que veis aquí, por ejemplo, pues el nivel medio, ¿vale? En un área de circulación y un pasillo, por ejemplo, sería 100 lux, ¿vale? Un UGR 28 y la uniformidad es esto de aquí, el UO, U sub O 0,40. Significa que puedo tener un 40% de la luz distribuida en toda esa zona, ¿vale? No tengo que tener un 60% entre la mínima y la media. Puede haber un 40%, no hay problema. ¿Por qué? Porque son zonas de paso. Al final tú pasas y ya está, ¿vale? Se hace a nivel de suelo, que son los requisitos que te piden. Normalmente se hace a 0,85 porque es el nivel que se supone que tiene una mesa de altura, de media, ¿vale? En una zona de trabajo. Pero en un pasillo tú al final no hay nada de trabajo. Es una zona en la que pasas y ya está. Entonces tiene que estar a nivel de suelo el cálculo, ¿vale? Y el índice de reproducción cromática es esto, de RA. En un pasillo no necesitamos que sea muy alto. Al final es una zona de paso. Luego tenemos aquí, por ejemplo, en dibujo técnico o un puesto de trabajo de CAD, de ordenador, de software asistido por ordenador. Nos dice que la iluminación media tiene que ser 500 lux, un UGR 19, una uniformidad del 60% y un índice de reproducción cromático de 80. ¿Vale? Aquí ya no nos vale que sea un índice de reproducción cromático bajo. Nos sirve, necesitamos que sea un índice de reproducción cromático alto para eso mismo, para ver todo como debe ser. Por ejemplo, en un almacén o en cuarto de almacén, pues es suficiente con 100 lux. Al final entras, dejas lo que quieras y sales, ¿vale? El UGR tiene que ser 25. Estos son valores máximos, ¿vale? De normativa, valores máximos. Si es menor, no hay ningún problema. Si es mayor, es cuando puede haber un inconveniente, ¿vale? Una uniformidad del 40% y un índice de reproducción cromático de 60, ¿vale? Que sepáis que estas son las tablas que indican normativa. Normalmente todo esto no hace falta que lo conozcáis vosotros. Si necesitáis un estudio lumínico, el que os haga el estudio lumínico, ya sea vosotros o cualquier empresa de iluminación, tiene que tener a mano estas tablas y personal cualificado para saber en todo momento cuál es el uso de la sala y sus requisitos, ¿vale? Las medidas del local, como os he comentado antes, si tenemos una altura una sala muy alta o con baja altura, con un largo elevado, un ancho medio, pues todo eso va a hacer que tengamos que poner más o menos pantallas y que podamos distribuir mejor o peor la luz. Por ejemplo, en una oficina, como se suelen llevar ahora, muy industrial, con techos muy altos e incluso sin techo, a descubierto con la viga o con el encofrado, si tenemos una altura del local de 5 metros, no podemos colocar pantallas que abran la luz 120 grados, porque no nos va a llegar casi nada al suelo. Tendremos que colocar muchas pantallas para que el nivel sea el adecuado. ¿Vale? Ahí podemos jugar un poquito también con la óptica, cerrar un poquito más la luz y enfocarla sobre los planos de trabajo. ¿Vale? Entonces, las medidas del local determinan en gran parte la cantidad de luminarias que tenemos que colocar y sobre todo también el tipo de luminaria. ¿Vale? Es lo que os comentaba de la altura de techo. Y sí, aquí, pues como os decía, el tamaño sí que importa, ¿vale? Aquí hay que tener muy claro las medidas del local para saber cuántas luminarias tenemos que colocar y dónde, ¿vale? En la imagen de la izquierda, por ejemplo, tenéis una peluquería muy pequeñita que con poca cantidad de luminarias se consigue el nivel necesario. Y a la derecha, pues tenéis otra bastante más grande donde el número de luminarias es bastante mayor porque el tamaño es mayor, ¿vale? Entonces, aquí el tamaño sí que importa, ¿vale? Y el material constructivo, pues bueno, dependiendo de el material con el que esté, si es más claro o más oscuro, necesitaremos más o menos cantidad de luminarias para conseguir el nivel,
¿vale? Si la luz refleja más o refleja menos, una pared blanca refleja bastante más la luz que una pared gris, pues vamos a necesitar menos cantidad de luminarias para conseguir el nivel. ¿Vale? Luego también hay un aspecto importante que es el tipo de techo. ¿Vale? El tipo de techo puede ser techo Armstrong, ¿vale? Donde son paneles de 60 por 60 que quitamos el panel y ponemos una luminaria de 60 por 60 y encaja en su sitio. O a lo mejor el techo es, como os he dicho antes, el encofrado o visto de hormigón y no podemos empotrar nada y hay que suspender luminarias o hay que poner de superficie. Entonces ahí también tenemos que saber el tipo de techo para elegir adecuadamente la luminaria, ¿vale? O la versión de la luminaria. Y aquí os digo, el techo es Armstrong o escayola. Si es escayola, ya sabéis que hay que hacer un recorte en el techo y poner unas pinzas que sujeten la luminaria, por ejemplo. O un downlight, hay que cortar, hacer el corte y meter la luminaria. ¿Vale? Y bueno, esto es un poquito de lo que os he dicho. Dependiendo del color de la pared, de si el suelo es más claro, más oscuro, refleja más la luz, menos. ¿Vale? Por ejemplo, no es lo mismo la foto de antes de la peluquería blanca completa con un suelo brillante que una estancia de, pues no sé, esto será una habitación, que es todo oscuro, madera oscura, aquí la luz, por mucho que queramos, no va a reflejar. Entonces, para conseguir el nivel, pues tendremos que poner más o menos luminarias. No sé si... Ahora sí, vamos Ahora a sí. lanzar una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el sistema de regulación LED más usado en el mercado? Os aparecerá una pantalla, bueno, en mitad de vuestra pantalla y podéis contestar ahí mismo. Mientras tanto, os animo a que vayáis haciendo preguntas y que sepáis que las iremos anotando y después de la formación las responderemos. De momento nos han contestado que DALI, casi por unanimidad en lo que ¿Sí? llevamos. Sí. Eso es porque ellos instalan DALI. Sí. Seguramente. Vamos a esperar unos segundillos a ver que vayan contestando más, pero vamos, va ganando por goleada. Vale, pues Vale, contestamos cuando... cerramos votación y vamos con eso. Vale, pues sí, veo que ha habido alguien que ha contestado 1.10 Sí. y la mayor parte DALI. Vale, pues la respuesta es que depende. ¿Vale? Depende del uso, sobre todo también del dinero, ¿vale? En este caso. Entonces, por ejemplo, en la regulación por corte de fase se suele usar en una vivienda donde hay pocas luminarias y queremos un sistema económico. ¿Vale? Una regulación 1.10 se puede usar, por ejemplo, en una pequeña oficina, ¿vale? Donde haya un número de pantallas, pues no sé, 10, 8, 7, ¿vale? Donde el cableado se pueda tirar cableado adicional, porque el 1.10 requiere de cableado adicional, y queramos, por ejemplo, tener un sensor lumínico que nos regule la cantidad de luz, ¿vale? Dependiendo de un aporte natural. Podemos colocar un sensor y 1.10 y nos regula ese aporte de luz natural. Y el DALI, por ejemplo, se usaría en instalaciones un poquito más grandes, ¿vale? Donde se requiera un mayor control o un control punto a punto de luminaria. ¿Vale? Entonces, ¿el sistema de regulación más usado? Pues, como digo, depende del uso y depende de las características que se requieran. Por ejemplo, hay instalaciones donde necesitamos que, aparte de control de regulación de iluminación o de regulación por aporte de luz natural, un sensor lumínico, se quiera un sensor que detecte presencia a la vez, o sea, a la vez las dos cosas, ahí no podemos usar un 1.10, ahí tenemos que usar un DALI. Porque el sistema DALI sí permite ese intercambio de información y esa programación. ¿Vale? Pero un sensor 1.10 pues no suele permitir esas cosas. Y una regulación por corte de fase, pues tampoco. ¿Vale? Entonces, pues ya os digo. Depende de la magnitud de la instalación. En un sistema DALI, dependiendo del control, son hasta 64 luminarias por bus. En un 1.10, depende del regulador que pongáis, puede ser que puedas controlar 8 o 10 luminarias o 4.
También dependerá de la potencia del sistema a instalar. Y en un corte de fase, pues ya os digo, son pequeñas instalaciones en casa. El típico regulador de ruleta de casa de siempre. ¿Vale? Ahora vamos a mostrar algunos proyectos realizados, ¿vale? Algunos ejemplos que tenemos por aquí, que lo hemos realizado nosotros y bueno, es por explicaros un poquito más en qué consiste esto de los proyectos lumínicos, ¿vale? Entonces, en las oficinas de Inernova, por ejemplo, nos pidieron que ilumináramos la oficina y como era una zona de trabajo donde se requieren 500 lux según normativa, ¿vale? Por ejemplo, sería pues su sala de reunión o una zona donde se escriba o se escriba a ordenador o se traten datos, ¿vale? La normativa nos dice que tiene que ser 500 lux de media, con un UGR inferior a 19, una uniformidad del 60% y un índice de reproducción cromático de 80, ¿vale? De 80 hacia arriba. Todo lo que indica normativa ya os he dicho que son de mínimo, ¿vale? Entonces, lo que se hizo fue, esto sería el resultado de un estudio lumínico, ¿vale? Aquí es donde aparece la geometría de la sala, ¿vale? En rojo aparecen las pantallas que se han puesto, ¿vale? La representación esta que veis aquí como 600, 550, 500, 450 es el nivel lumínico a 0,85 de altura, ¿vale? Que aquí en pasillo recordar que era a 0, pero en una oficina se hace a 0,85 porque es la altura estándar de una mesa, ¿vale? De un plano de trabajo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los valores, ¿vale? La normativa que indicaba 500 lux de mínima, la media mínima tiene que ser 500 lux, ¿vale? Entonces tenemos aquí de media 526, de uniformidad, que es el valor mínimo entre el valor medio, 0,745, que es un 74,5%, ¿vale? Y con eso cumplimos normativa. ¿Vale? Aquí es la misma representación que en el de la izquierda, pero con colores falsos, con gama de grises. ¿Vale? Y aquí estaría pues su nivel lumínico. ¿Vale? Cuando tengáis que leer un estudio, pues estos son los principales valores que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Si por ejemplo fuera un pasillo, no se debería ver en esta primera línea, sino en la segunda, que es el suelo. ¿Vale? Entonces en suelo tendríamos un valor menor. También, ¿por qué? Porque aquí se han colocado muebles. ¿Vale? Entonces debajo del mueble, debajo de la mesa, debajo de la silla, tenemos un 0 absoluto de nivel lumínico o un pequeño reflejo de pared, de suelo, de techo, ¿vale? Entonces por eso el nivel es bastante más bajo. Si quitáramos seguramente el mobiliario del estudio lumínico, el nivel sería parecido al de plano útil, ¿vale? Sería menor, pero parecido. ¿Vale? Esto sería la representación en 3D que también podemos realizar en el estudio, ¿vale? Porque para presentar a un cliente pues se queda bastante bonito que vea una representación en 3D de cómo se quedarían situadas las pantallas y cómo se quedaría iluminada la zona. Hay que ¿Vale? decir, o voy a hacer un pequeño apunte, y es que si tenéis cualquier proyecto, no sé si lo has comentado así abiertamente, Iván, si tenéis cualquier proyecto podéis traerlo a cualquiera de los almacenes BigMat. Nosotros nos ponemos en contacto con SECOM y ellos os hacen el estudio. Sí, he comentado que nosotros aquí hacemos estudios lumínicos a diario y son gratuitos, ¿vale? No hay ningún problema. A ver, lo voy a decir, que está feo, pero lo voy a decir. Hay gente que nos pide los estudios lumínicos y luego compra otras luminarias que no son las nuestras. Bueno, eso ya... Bueno, eso ahí, en este caso no va a pasar. ahí no me meto, pero que nosotros los estudios lumínicos los hacemos gratuitamente, o sea que no hay ningún problema, ¿vale? Perfecto. Aquí en este caso sí os mostramos, pues, por ejemplo, el material que se ha usado para hacer ese estudio lumínico, ¿vale? Este es un material evidentemente nuestro, porque los estudios lumínicos no los vamos a hacer con material de la competencia, los vamos a hacer con material nuestro. Pero bueno, que sepáis que es una pantalla con una eficiencia, ¿vale? Con un lumen vatio
y un modelo que pues, tiene 76 vatios de potencia. ¿Vale? Esto es lo que os digo, aquí aparecen lúmenes, pero sin embargo en el estudio aparecen lux. Entonces, para que veáis que con 6 pantallas de 10.000 lúmenes siguen 500 lux de media. O sea que la relación entre el lumen y lux no es 1:1, es 1 entre la superficie a cubrir. ¿Vale? Otro estudio, por ejemplo, sería una farmacia. ¿Vale? Entonces, para que veáis aquí, una farmacia también nos indica que sería en el alumbrado general 500 lux, ¿vale? Con un GR19, uniformidad del 60% y CRI de 80, ¿vale? Igual, el estudio lumínico aparece así, ¿vale? Y como veis aquí, hay un 0,524. ¿Esto quiere decir que no cumple normativa? Cuidado. No cumple normativa el general. Pero si veis, aquí yo tengo iluminación general, que sí que de media tengo esos 500 lux, pero luego tengo iluminación puntual. ¿Vale? Iluminación puntual aquí, aquí, aquí y aquí. Toda esta iluminación puntual lo que me va a hacer es subir el nivel en unos puntos y la media se va a quedar más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que la uniformidad se me va a ir. ¿Quiere decir que está mal iluminado? No. Quiere decir que el cliente quería enfocar o quería destacar producto que tenía en estantería y entonces para destacar ese producto se colocan proyectores. Esos proyectores de carril, ¿vale? Están colocados aquí, si lo veis, son foquitos de carril y luego hay iluminación general. Eso quiere decir que si veis aquí a la izquierda, tengo, esto es representación en colores falsos, ¿vale? Aquí está en colores el nivel lumínico en cada zona, ¿vale? Y el blanco significaría 450 lux. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tengo más de 450 lux en toda esta zona. Aquí, justo debajo de los proyectores, tengo mucho más, porque si veis los datos del anterior, hay 800, 809, 781, 762, 845, 600 y pico. Eso es lo que está haciendo que se me vaya la uniformidad. Pero en el local, lo que es en la zona, digamos, de farmacia, tengo un nivel medio bastante superior al que indica normativo. Pero son estos foquitos de iluminación puntual lo que me hace que en el cómputo general me salga una uniformidad inferior a la que indica normativamente, ¿vale? O la normativa vigente. Pero no quiere decir que esté mal iluminado, ¿vale? Estos serían los foquitos que se han usado de carril, este sería el de iluminación general, ¿vale? Y para poner estos foquitos en carril, pues bueno, hay unas luminarias de carril. Que sepáis que, bueno, pues se puede poner iluminación general con downlight de este tipo o de otro tipo, ¿vale? Y foquitos que iluminen, nosotros tenemos varios, pero bueno, en el mercado hay muchos, para puntualizar. Esto sería otro tipo de estudio, ¿vale? Unas cabinas de pintado. Aquí lo que os queremos mostrar es que hay diferentes niveles y diferentes valores de UGR, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se pedía 750 lux, ¿vale? Porque en cabinas de pintura, donde luego hay que revisar que la pintura esté bien aplicada, pues se necesita un nivel superior a esos 500 lux. Entonces, bueno, pues en el estudio nos pedían 750. ¿Vale? Si veis aquí, estos son los valores que hay que tener en cuenta. El resultado del estudio en este caso son 790 lux, ¿vale? Superior al que indica la normativa y con una uniformidad de un 84,8%, superior a lo que indica la normativa. ¿Vale? Por lo tanto, estaría bastante bien repartida la luz y suficientemente iluminado para el uso que se le va a dar. Esta sería la simulación en colores falsos. Como digo, aquí estarían los 750 lux y ese 84,8% significa que hay menos luz en algunos puntos, pero la cantidad de luz suficiente estaría repartida en toda la zona. ¿Vale? Este sería el 3D, donde se colocan las luminarias así en la parte superior, ¿vale? En el techo y en pared.
¿vale? Aquí se ve un poquito, pues está bien. La luminaria, pues bueno, esto es un tipo proyector, ¿vale? En estas zonas sí que se pide también que la luminaria sea con un grado de IP alto, ¿vale? Entonces por eso este proyector pues es IP66, pero se podría haber usado un IP65, ¿vale? Ya sabéis que la pintura normalmente es en polvo y aquí lo que hay que evitar es que entre polvo, por lo tanto el grado de IP, el primer valor sería el 6, que es el más alto del grado de IP de protección contra polvo. Y luego el 6, pues bueno, contra salpicadura y contra un poquito de chorro de baño, por si quieres limpiarlo a presión. ¿Vale? Y esto sería todo. No sé si hay preguntas, supongo que sí o Sí, no, no lo hay sé. una pregunta, os vuelvo a animar a que lancéis más preguntas. Uno de los asistentes nos dice que cómo se puede saber el UGR de una luminaria. Vale, el UGR de una luminaria te lo puede dar el fabricante. En este caso nosotros te podríamos dar el UGR de la luminaria. Se mide en una sala que se llama gonio espectroradiómetro, ¿vale? Es un nombre muy técnico. Nosotros lo llamamos sala negra porque es una sala totalmente oscura donde hay un aparato que mide en cada punto de la luminaria o en cada punto del espacio la cantidad de luz, ¿vale? Y esa cantidad de luz luego se pone en unas tablas donde te indica según altura el UGR que tiene. Pero cuando se quiere poner una sala con un UGR bajo, el valor de luminaria de UGR, o sea, no es lo más importante es la luminaria, sí, pero según dónde la coloques, según en qué zona la coloques y según el material usado, los colores de pared y todo eso, te puede variar el UGR. Hay pantallas que ya, por ejemplo, te dicen que el UGR es inferior a 19. Nosotros tenemos una pantalla que el UGR es inferior a 19. Eso quiere decir que la coloques donde la coloques, el UGR va a ser inferior a 19. Pero hay otras pantallas, por ejemplo, que tienen un UGR 22-23, que si las colocas en una zona o en una sala donde propicie que baje el UGR, por ejemplo, en una zona blanca o en una sala blanca mate, con un suelo mate, con algo que no deslumbre, pues ese UGR no tiene por qué ser 22 en la sala, puede ser 18, 16, 15. ¿Vale? Entonces, ¿hay luminarias con UGR inferior a 19? Sí. ¿Dónde lo podéis sacar? Pues nosotros, bueno, como fabricante, os tenemos que dar el valor de UGR. Normalmente cuando una pantalla es UGR 19 lo pone bien grande. ¿Vale? Pantalla UGR 19, te lo pone, te lo indica. O un downlight UGR 19, te lo indica. Ok. Pero te lo tiene que dar el fabricante, sí o sí. Y en un estudio lumínico comprobar que ese UGR de verdad se cumple en esa sala. Perfecto. Pues bueno, ya el resto de preguntas casi son comentarios. Nos dicen que cuándo vamos a hacer un curso de tiras LED. Entiendo que exclusivamente de eso. Te animo a la persona que lo haya puesto a que en la encuesta lo pongas y lo valoraremos, porque si realmente se demanda, lo organizaremos. Sí, Nos preguntan el curso de dime, tiras LED sería mejor hacerlo presencial, con muestras ¿sí? y que sí. Sí, Pues porque es lo ideal. Al final, sé que en tira LED la gente anda un poquito perdida, pero es más que nada por miedo, porque al final una tira LED es muy sencillo. ujú. Pero es verdad que por miedo al desconocimiento, por miedo a romper o por miedo a hacer cositas, pues pero al final es muy sencillo. Pero si no te enfrentas por primera vez, evidentemente no lo vas a saber. Entonces, Pues si queréis, se puede organizar un curso presencial sin ningún problema, con muestras de tira de LED, con muestras de uniones, sin problema se puede hacer y se os enseña. lo valoraremos, seguro. También, bueno, también ya nos dicen que si se puede ampliar la información de los reguladores de iluminación. Sí, claro. Nosotros, si queréis, os podemos mandar, te lo mandamos a ti, te Ujú. mandamos un pequeño. No es díptico, sería un pequeño folleto de los sistemas que hay de regulación. Vale, Vale. yo si quieres os puedo dar unas pinceladas. La regulación por corte de fase es una regulación que va en la fase, ¿vale? En fase y neutro. Pues lo que hace la regulación es cortar un poquito, recortar la fase y hacer que baje el nivel de intensidad lumínica. ¿Eso qué pasa? Que no requiere ningún cableado adicional, simplemente requiere
en la luminaria un driver regulable por corte de fase y una pastilla reguladora. Vale. El 1.10, por ejemplo, sí que requiere de 2 cables, positivo y negativo de 1.10, aparte de la fase neutro y tierra. Y por esos 2 cables, en analógico, por eso es 1.10 voltios, va una señal de 1.10 voltios. ¿Vale? Por eso se dice que es regulación 1.10 voltios. Y eso, pues dependiendo del nivel que reciba a través del regulador el driver, que tiene que ser unos 10 voltios, no vale cualquier luminaria para regular, ¿vale? Pues subirá el nivel o lo bajará. Y el DALI es exactamente igual que el 1.10, pero en vez de ser analógico es digital. ¿Vale? Okay. En vez de ser señal analógica es digital. Pero también necesita doble cable, o sea, cableado de positivo y negativo, en este caso no, porque el DALI no tiene polaridad, pero 2 cables adicionales a la alimentación. Perfecto. De todas formas, como esta persona estaba interesada, si me mandas la documentación, nosotros se la hacemos llegar. Claro que sí. Bueno, pone, cuando dice corte de fase, ¿te refieres a reducción de tensión? Sí, reducción de tensión en la fase de... A ver, al final, el corte de fase es eso, es recortar la fase, recortar la tensión de la fase que le llega a la luminaria. O sea, Vale. tenemos 220, al final es bajar ese voltaje recortando la fase. Ok, perfecto. Bueno, tened claro que para los que estáis lejos y no podéis asistir a las formaciones presenciales, que alguno me dice que pensemos en ellos, no os preocupéis porque todas las formaciones presenciales las estamos retransmitiendo en directo, en streaming, con lo cual será como cualquier otra webinar. Y otros nos preguntáis si vamos a mandar la presentación. Nosotros no mandamos la presentación, pero todas nuestras formaciones las tenéis disponibles en unos días en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Siempre disponibles para que las podáis consultar. Y no hay más preguntas, Iván. Así que darte las gracias por la formación, dar las gracias a SECOM por el tiempo que ha invertido y muchas gracias, como siempre, a todos los asistentes por seguir pendientes de nuestras formaciones. Os invito, como os he dicho al principio, a contestar la encuesta, a decirnos qué os ha parecido y con qué queréis que sigamos. Muchas gracias a todos. A vosotros, gracias.